por tener a bien el estar aquí para escuchar la predicación del Evangelio. Vamos a cantar el himno 82. Vamos a cantar la primera y la última estrofa del himno 82. Dice: nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el sol se ocultará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Vamos a cantar la primera y última estrofa del himno 82. Nuestra vida acabará, cual el sol caerá, cual el sol se ocultará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá: es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, porque su Dios da perdón, busca a Dios. Si no estudias al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá: es tarde ya, busca a Dios. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a tu santa y bendita presencia, agradecidos por la oportunidad que nos concede de estar aquí en este lugar para abrir tu santo libro y anunciar las verdades eternas del Evangelio. Queremos rogar tu ayuda, tu guía, tu dirección. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que la salvación pertenece a ti, oh Dios, y al Cordero. Queremos encomendar a ti el culto desde el principio hasta el fin. Guía todo lo que se ha de decir. Quita todo obstáculo, distracción de los presentes, que puedan escuchar con atención tu palabra y hoy puedan recibir el don inefable de la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Encomendamos a ti esta hora. Recibe las gracias por todo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Nos reiteramos la bienvenida, el estar aquí, aceptando la invitación. Vamos a hacer unas lecturas, una en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, en el capítulo 55, vamos a leer el verso 6 y 7. Este es un mandato. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle
en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, vamos a leer 2 versos también. Dice Lucas capítulo 19, versos 9 y 10. Estas son palabras del Señor. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra junto con lo que hemos de decir aquí. Amén. Bueno, hemos leído 2 porciones de las Sagradas Escrituras, donde vamos a resaltar el verbo buscar. En una, Dios nos manda a buscarle. Buscad a Jehová, buscad al Señor, mientras puede ser hallado. En la otra que leímos en el Nuevo Testamento, el Señor hablando a Zaqueo, le dice: el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tenemos un llamado a buscar, y el mismo Dios hecho hombre buscando. Y se dice que si el que busca, encuentra. En la segunda parte que leímos, es la parte final de ese pasaje donde Zaqueo busca al Señor. Él era pequeño de estatura y la multitud le impedía acercarse al Señor. Y él diligentemente se adelantó y subió a un árbol, porque sabía que el Señor iba a pasar por ahí. Él quería verle. Y vemos que el Señor, quien conoce todas las cosas, conocía el corazón de Zaqueo y sabía que le quería ver. Se paró al frente de ese árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor buscando, Zaqueo buscando, se encontraron. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo. El Señor le dijo: hoy ha llegado la salvación. El mismo Señor Jesucristo a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, amiga, si usted está buscando a Dios, Dios también le está buscando. Si usted le busca de todo corazón, le ha de hallar. Y lo puede encontrar en esta misma noche. Buscad a Jehová mientras puede ser
hallado. Llamadle en tanto está cercano. Hay un llamado a buscarle. Allí en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en la ciudad de Atenas, da un discurso a aquellos atenienses que tenían muchos altares a diversos dioses, ídolos. Y había un altar al Dios no conocido. No tenía ninguna imagen, solamente una inscripción. Pablo, a partir de ahí, les predicó el Evangelio. A ese Dios que ustedes no conocen, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. La Biblia dice que Dios se ha revelado a través de las cosas que Él mismo hizo. El universo, nuestros cuerpos mismos, todo revela la gloria de Dios. De modo que no hay excusa. Por eso es que la Escritura dice, dicen el necio en su corazón, no hay Dios. Hay un Dios que busca, pero ahí mismo el apóstol Pablo en ese discurso dice que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el límite de su habitación para que busquen a Dios. Porque Él está cerca de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Por la gracia de Dios, usted está aquí y está escuchando la palabra de Dios, que le está haciendo la invitación a buscarle. Porque Cristo vino. Él, siendo el mismo Dios, dejó su ambiente de gloria y descendió a este mundo. Se encarnó. Participó de carne y de sangre como nosotros, pero sin pecado. Se hizo semejante a una de sus criaturas, al ser humano, para poder salvarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La obra de la redención la hizo allí en la cruz del Calvario. El inocente Cordero de Dios, el que nunca hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Dios castigó en su Hijo nuestros pecados. Él allí en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, para buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre en sus pecados está perdido. Pero Dios quiere salvarle, rescatarle de la perdición. Hay un juicio por delante. Allí en el discurso que dio el apóstol Pablo dice, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Cristo,
hizo la obra perfecta, la obra de la redención allí en la cruz del Calvario. Una obra que la hizo una sola vez y para siempre. Es por medio de Él que usted, amigo, amiga, puede tener la salvación de su alma. No hay otro medio, en ningún otro hay salvación, sino solamente en Él, Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la prueba de que la obra que Él hizo en la cruz satisfizo completamente la demanda de la justicia de Dios. Y en esta hora Él te ofrece esa salvación tan grande, que costó un precio infinito, pero que Dios la da gratuitamente. El Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted en esta noche puede seguir los pasos del padre Abraham, creerle a Dios. Hemos leído ahí en Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Un giro de 180 grados. De espaldas a Dios, ahora frente a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios contrito y humillado, reconociendo su condición de pecador, pecadora, clamando a Él por perdón, alcanzará misericordia. Aquí dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón que Dios da es total. La persona que se acerca a Dios por medio de Cristo, creyendo en Él, arrepentido de sus pecados, la Biblia dice que sus pecados son borrados. Delante de Dios queda como si nunca hubiera pecado. El corazón limpio por la sangre de Cristo. En esta noche usted puede tener también esta dicha, como la hemos tenido todos los que nos hemos acercado a Dios, como la que tuvo Zaqueo cuando se encontró con el Señor. Ser salvo desde hoy y por la eternidad. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a continuar cantando el himno 98. Vamos a cantar el himno completo. Dice la primera estrofa: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Himno 98. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si Juanito que necio pecó,
Voy buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás por su sangre perdón. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Cual oveja que huyó del redil, se salvó el Salvador, y en los ojos quemados será de tan fuerte y amante pastor. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Reiteramos la bienvenida a los amigos que en esta noche han asistido a la invitación para escuchar nuevamente el mensaje de salvación. Vamos a leer rápidamente en Isaías capítulo 55. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová el Señor. Vamos a leer la otra lectura más adelante. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Capítulo 14 del mismo Evangelio. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por último, leamos en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos a ir a la lectura esperando que el Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. Amado oyente, dice el profeta Isaías en una frase, dice claramente: guardad derecho y haced justicia, porque cercano está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y estaba apartando acá para leer otro versículo de Jeremías. El que acabo de anunciar es de Isaías, y este de Jeremías. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado oyente, cuando estos dos profetas venían anunciando el Evangelio, por decirlo de esta manera, venían dando luces, venían presentando de un Redentor, venían presentando al Cristo de la gloria. Pueblos que estaban completamente en cautividad,
Y vemos cómo les dice claramente el profeta. Él les dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Estimado oyente, el profeta estaba hablando de un creador, de un salvador, que él lo señala como aquel que muchos se asombraron de él. Ya él estaba hablando que muchos se asombraron de él, que dice que de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Ya estaba pensando en este hermoso creador, la persona santa de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Y el profeta Isaías dice claramente: deje el impío su camino. Estimado oyente, el Dios del cielo, el Cristo de la gloria, no simplemente estaba diciendo una advertencia. Él no estaba diciendo una simple advertencia, no estaba anunciando una precaución. Le está diciendo al hombre y la mujer que tiene que tener cuidado, que tiene que tomar una decisión apremiante por su vida, por el bienestar de su salvación. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor, porque la palabra es clara cuando lo dice el mismo profeta, que todos a unas se desviaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Cristo de la gloria dice que en él fue cargado la ira de Dios por nosotros. Y vemos cómo aquí lo dice claramente, es una instrucción, es un ruego: deje el impío su camino. Estimado oyente, muchas personas en estos tiempos quieren resolver una cosa y otra, pero estamos hablando de un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que guarda una promesa, un Dios que cumple. Clama a mí y yo te responderé. Pero el hombre se dedica, estimado oyente, a caminar por este camino. Va deambulando y no clama a él, la puerta abierta está. Y camina y sigue caminando, pero no toma en cuenta el camino de la salvación presentado en la persona de Cristo, manifestado en él. Por eso el Evangelio de Juan nos habla: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estimado oyente, está hablando si el Hijo os libertare. Y no estamos hablando, amigo, de una libertad que usted pueda salir de su casa, hacer diligencias, volver a entrar. No se trata de una libertad que usted quiera hacer lo que usted quiere. Se trata de la libertad, estimado oyente, de lo que usted se encuentra ahí sentado sin Cristo, sin salvación, pero hay cosas, estimado oyente, que lo esclavizan. Hay cosas que lo encierran. El hombre en sí, por sí solo, no puede tener salvación, ni mucho puede ser libre del pecado. Porque el hombre que practica el pecado, dice la Biblia, que esclavo del pecado es. Pero aquí está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no hablamos, como le dije, de lo que usted pueda hacer o decir, sino de eso que a usted lo encadena. ¿Sientes temor por el día de mañana? ¿Sientes temor si trasciendes de la escena de este mundo sin Cristo, sin salvación? Estimado oyente, hay una condenación.
Hay una condenación para los que no están en Cristo Jesús. La televisión, la radio, lo científico puede despertar tu curiosidad todos los días, pero ellos jamás, ni nadie, estimado oyente, le va a hablar de esa condenación, de una libertad que usted puede hablar aquí tranquilamente, pero es una libertad que lo tiene amarrado en el vicio, una libertad que lo tiene amarrado a las cosas efímeras de este mundo. Dicen ser libres, pero no lo son. Tienen que depender de algo o de alguien, pero no dependen de la fuente de salvación, la persona de Cristo. Versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el versículo 27 habla de la paz. Os dejo mi paz, os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Él ha ido, estimado oyente, a preparar lugar para usted y para nosotros. Aun cuando Él murió en esa cruz de vergüenza, cargando con tus pecados, cargando con mis pecados, Él fue a preparar lugar para nosotros, porque Él dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él nos habla de esa paz, y no de esa paz, estimado oyente, de la que habla el mundo, que todos los días hacen un tratado de paz. Se van a otros países a firmar un tratado de paz, porque en su misma nación por sí solo no pueden. El Cristo de la gloria, el Dios del cielo, estimado amigo, no habla de la paz o de la fidelidad, de la felicidad que te dan las circunstancias. Él no habla de esa paz, amigo. El Dios del cielo no ofreció una vida sin problemas. El Dios del cielo no ofreció una vida sin aflicción. El Cristo de la gloria, Él pudo decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí está su palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es refrescante la paz, estimado oyente, pero cuando la creemos en nuestro corazón, el Cristo de la gloria no te está ofreciendo una paz donde tú la vas a tener por un momento. Es la paz, estimado oyente, que aún teniendo a Cristo en la tribulación, en la angustia, usted se va a refugiar en Él. No digamos que tu dolor va a cesar, pero tienes la convicción, la fe, estimado oyente, que todo va a ser pasajero, todo va a ser más ligero. Él lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero está de parte de usted, estimado amigo, que camina por ese camino ancho. Un camino ancho donde el enemigo de las almas lo dice claramente en su palabra, que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Estás en ese camino, estimado oyente. El enemigo de las almas te tiene consumido, te tiene oprimido, te tiene atado a la tecnología, te tiene atado al internet,
te tiene atado a algún deporte, te tiene atado a alguna afición, pero eres completamente vacío. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Amado oyente, usted puede correr por aquí, por allá, y puede buscar por aquí, pero usted no va a resolver sus problemas. ¿Cuánta gente, estimado oyente, cuántos famosos en este mundo con miles de millones de dólares en sus cuentas? Y uno escucha por las noticias cada día que tienen un cuadro depresivo, tienen un cuadro de ansiedad. Estimado oyente, porque no tienen la paz que Cristo da. Y esa paz, estimado oyente, la vas a conseguir si tú dejas ese camino. Clama a mí y yo te responderé. En Él no hay mudanzas ni sombras de variación, estimado amigo. Él ha venido cambiando y mudando los tiempos, pero Él sigue firme. Él murió y resucitó en esa cruz de vergüenza, haciéndose maldición por los pecados del mundo, para darte un lugar en los mismos cielos. Clama a mí y yo te responderé, pero también dice, deje el impío, deje el pecador su camino. El hombre por sí solo no puede resolverlo. El hombre quiere buscar una paz, pero una paz que el mundo ofrece efímera, que a pesar de tenerlo todo está vacío. Pero el Cristo de la gloria, estimado oyente, cuando te salva, cuando redime tus pecados, te da una paz que aun cuando te falten parte de tus extremidades, te sientes confiado en Él. Es una instrucción, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Pero también dice, deje el impío su camino, porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Estás caminando contra la corriente, estás caminando por ese camino ancho y tienes que dar un giro. Tienes que dar un giro, como lo dice también el profeta Jeremías. ¿Cuál sea el buen camino? Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Estimado oyente, es hora de que despiertes. Ya es hora, estimado amigo, de que no sientas temor. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Él ha preparado el lugar, estimado amigo, para que donde Él esté, usted también puede estar cuando pasemos de la escena de este mundo. Que Él bendiga y Él prospere su santa palabra. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 355. Me vino un mensaje veraz, mensaje de gracia y poder, que trajo a mi alma la paz que quise obtener. Vamos a cantar la primera y la última del 355. Me vino mensaje veraz, mensaje de gracia y poder, que trajo a mi alma la paz que quise tener. Paz, sin paz, que recibo de Dios. Qué maravilla es la paz es donde mi Dios. En Cristo encuentro la paz, yo cerca de que quiero estar.
y paz, que recibo de Dios. Qué maravilla es la paz el don de mi Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra entre nosotros. Amén. Estaba pensando en algunas expresiones que encontramos en la palabra de Dios, que nos habla de momentos reflexivos de Dios acerca de lo que sucede aquí en este mundo. Allá en el Génesis, previo al diluvio, dice que Jehová vio la maldad de los hombres y cómo lo que brotaba de su corazón y de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Y aquí, comenzando este libro de Isaías, él le manifiesta al profeta un sentir similar, aunque en aquella reflexión que aparece en el Génesis, él está hablando de la humanidad entera, y aquí habla del pueblo de Israel, y dice: crié hijos.
y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero si nosotros pudiéramos analizar, entender, buscar, llevar esa reflexión de Dios dada al profeta Isaías allí, a lo que sucede en línea general, también tenemos que llegar a ver que todos y cada uno de los seres humanos, Dios de alguna u otra forma nos ha venido guardando, guiando, hasta que en el día de hoy estemos aquí. Y aún así, la mayoría de los seres humanos se rebelan contra Él. Y usted dirá, ¿y qué tengo que ver yo con esto? Es que cada vez que usted peca, es una manifestación de su rebelación contra Dios. Cada vez que usted comete una acción fuera de lo que Dios ha determinado, de su voluntad para con el ser humano, usted manifiesta que está rebelado contra Dios. La palabra de Dios nos indica que hay una enemistad entre Dios y el ser humano por causa del pecado, hasta el punto que dice que atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y en medio de eso Él ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas. Pero Él declara que hoy lo hace directamente desde su Hijo Jesucristo. Desde Jesucristo. Ahora, el profeta escribió esto aproximadamente 700 años antes que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Para algunos, esto no puede ser, porque alguna persona que no haya tenido contacto con la Biblia antes y empieza a leer esto, pero que conozca la historia de Jesucristo, pudiera llegar a decir, es que Isaías seguro que estaba allí entre los discípulos de Jesucristo y vio cómo murió, y por eso escribió esto. No, pero esto se escribió 700 años antes. Y él pudo mostrar lo que Dios iba a hacer para poder dar salvación al ser humano. Ahora, ese sentir que había en el Señor, en Dios, en el gran Elohim, el Altísimo, el Ser Supremo y Magnífico, en plenitud, cuando Él declaró a Isaías toda su profecía, en cierta forma Él transmitió ese sentir a su profeta, y su profeta se sintió identificado con Dios. Y después de tanto predicar, después de tanto presentar la palabra de Dios, Isaías, él también tiene un sentir similar, y comenzando aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Él viene hablando del arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Él viene hablando de la necesidad de que el ser humano se arrepienta, de que el ser humano venga a cuenta con Dios. Pero el mundo seguía desenfrenado, y el pueblo de Israel, habiendo recibido tanta palabra de Dios a través de las edades, seguía en rebeldía. Hasta el punto que después de Isaías vinieron otros profetas que tampoco fueron escuchados, y el pueblo de Israel terminó deportado. Primero el norte, después el sur. Y aunque ellos después regresaron, sabemos que 70 años después de lo que es la era cristiana, llegó el general Tito y arrasó con todo, y empezaron a vagar por el mundo. ¿Todo por qué? Por la desobediencia.
la desobediencia. Y él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, el punto interesante de la pregunta no es que usted ve hacia los lados a ver si encuentra alguno que haya atendido el anuncio. No, la idea es que usted mire hasta sí mismo y se pregunte, ¿yo he creído a este anuncio? ¿He estado prestando atención a la palabra de Dios que Él ha venido hablando a mi corazón? Pero vamos más allá. Él hace esta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando de la necesidad del arrepentimiento y de buscar a Dios para salvación. Pero Dios tenía que juzgar el pecado. Y dice la otra pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire, para que usted esté aquí en esta noche, sentado, tranquilamente, escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje del Evangelio, fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz y al tercer día no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. No habría sentido que estuviéramos aquí. Porque no hay esperanza para el ser humano. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque hay esperanza. Porque hubo uno que estuvo dispuesto a pagar lo que merecían nuestros pecados. Sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Y no fue algo pasajero ni circunstancial, ni tampoco algo superficial como algunos llegan a presentarlo. Mire, se han presentado incluso formas de recrear lo que Cristo sufrió, pero es imposible, ¿sabe? Que nosotros lleguemos a entender lo que Él sufrió. Cuando mucho, lo que Él padeció físicamente. Solamente. Y creo que nos quedamos cortos. Dice aquí, subirá cual renuevo delante de Él. En medio de la sequedad espiritual de Israel, hubo un renuevo, un retoño que daba esperanza de vida, el Cristo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Subirá cual renuevo delante de él, pero ¿cómo lo vio el pueblo de Israel? Como tierra seca. El renuevo de Dios, la esperanza de la humanidad. ¿Cómo lo trata la humanidad? Como raíz de tierra seca. Y dice aquí claramente, no hay parecer en él ni hermosura. No hay atractivo. Y alguno dice, pero ¿qué atractivo puede ver en el Evangelio si que lo que me está diciendo es que soy un pecador y que voy al infierno? Pero esa es la realidad. ¿Sabe cuál es el atractivo real? De que si usted se arrepiente y cree en Cristo, entendiendo su condición de pecador, obtiene salvación y vida eterna. Pero Él no le está ofreciendo las glorias de este mundo. Aquí no venimos a decirle, mire, venga para acá y entonces de aquí en adelante usted le va a ir bien y va a tener plata. Y no, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted lo que necesita es salvación. La salvación de su alma. ¿Qué aprovechará el ser humano si ganare todo el mundo y al final pierde su alma en el infierno? ¿Cuál es el triunfo? Mire, yo conozco personas que han llegado llorando, rico, y dice, soy infeliz. Kurt Cobain, el líder de Nirvana, después de tratar de miles de formas de alcanzar la felicidad con dinero, con fama, con
drogas, con todo. Se suicidó diciendo: nada conmueve mi alma. ¿Sabe por qué? Porque no buscó a Dios. Buscó riqueza, buscó todo, pero no buscó a Dios. El mundo, en su sistema, si usted desde la óptica del mundo mira a Cristo, lo va a ver sin atractivo. Como lo vio el pueblo de Israel de aquel tiempo, que dijeron: fuera con esto, queremos a Barrabás. Pero aquellos que humillan su corazón, que contrito y humillado buscan acercarse a Dios, como el mismo Señor dijo, en espíritu y en verdad, terminan como dijo el apóstol Juan: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted hoy decide seguir a Cristo, buscarlo a Él alumbrará los ojos de su entendimiento y podrá decir como el apóstol Juan: vemos su gloria. Pero lo primero es aceptar nuestra condición y venir contritos y humillados a Él. Mire, dice aquí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Añade: le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Mire, miles de torturas sufrió Él. Dice que su rostro fue desfigurado de tal forma. Dice en el capítulo 52 que no había parecer en Él. Un rostro desfigurado, un cuerpo torturado. Pero ¿sabe lo que más afectó a Él? Él dice su alma. Él dice: ahora está turbada mi alma. Mi alma está sobrevenida de una tristeza mortal. Podía decir el Señor: Él tenía que tomar nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecado. Él, el santo, el único puro, tenía que tomar todos nuestros pecados. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio antes que suceda. Él tenía que tomar todos nuestros pecados para poder pagar la deuda, la angustia de su alma. Pero fue más. La tortura de su espíritu, rota la comunión con Dios. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe cuál es la respuesta de esa pregunta del Cristo en la cruz? Porque Él tenía que sufrir el infierno para pagar por nuestros pecados, para pagar por mi pecado y por el suyo. Y Él sufrió en el espíritu. El sentirse rota la comunión. De hecho, Él no dice Elohim, Él dice Eloi. Elohim significa el plural de la Trinidad. El Altísimo, el Trino Israel, de Israel, el Dios perfecto, pleno y absoluto. Él dijo Eloi, le quitó la terminación de la plural de más de dos. ¿Por qué? Porque Él se estaba negando a sí mismo, porque Él había tomado nuestros pecados para poder darnos una oferta de salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire, Él sufrió, pero algunos han creído en ese anuncio y le han aceptado como Señor y Salvador.
Y llegará el día que, como hemos leído, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora la pregunta para usted en esta noche es, ¿será parte usted del fruto de la aflicción del alma de Cristo? ¿O terminará usted rechazándole para ir a la condenación eterna y pagar usted mismo por sus pecados? La decisión es suya. Él hizo su parte. Queda por delante la parte que a usted le corresponde para obtener salvación y vida eterna. Que Dios prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor. Te damos las gracias porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, cada cual nos habíamos apartado por nuestros caminos y en tu misericordia nos llamaste. Como dice el apóstol Pablo, no fuimos rebeldes al llamado. Te damos las gracias por haber puesto delante de nosotros el Evangelio, haber abierto nuestro entendimiento para llegar a la salvación. Pero pensamos en los que han escuchado el mensaje, que todavía no son salvos, que todavía siguen cavilando en sus pensamientos, tal vez atado a las corrientes de este mundo y a sus formas. Que tú obres en ellos, que les convenzas de pecado, de justicia y de juicio a través de tu Santo Espíritu, y que su alma sea despertada, su conciencia, para salvación. Al salir de este lugar pedimos que nos lleven con bien a nuestros hogares. Nos ponemos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 518. En soledad y oscuridad, en el Getsemaní, la copa amarga de mi mal, Jesús bebió por mí. Cantemos las 3 primeras estrofas del 518 y luego escucharemos algunos anuncios. En soledad y oscuridad, en el Getsemaní, la copa amarga de mi mal, Jesús bebió por mí. En soledad, el Padre allí, sufrió, sangró y expiró, mi Salvador agonizó por mí. Gabata fue al Redentor, lugar de negación, la multitud